Hola, esta es La Oruga, un podcast para pensar el presente desde nuestras memorias. Y hoy nos acompaña Rocío Silva Santiesteban. Rocío es abogada, periodista, escritora y poeta. Y muchas cosas más. A mí me gusta pensar que es antropóloga también. He querido conversar con Rocío a razón de una publicación que ya me hizo llegar, que es Defensoras de la Naturaleza, Historias de Vida del Sur Andino. Pero yo había leído previamente el cómic que Rocío me está contando en este momento, que es un poco 5 historias elegidas de, digamos, todas las historias que hay en el libro primero, ¿no? Que salió en versión cómic y con la ilustración de Juvenal Samayoa, precioso, y es un trabajo que de verdad me dejó muy contenta porque es justamente un trabajo que se puede trabajar en el aula, ¿no? Que es un poco lo que nosotros estamos en este momento, digamos, es un público al que el podcast, digamos, quiere llegar, ¿no? Y bueno, este cómic, ¿no? Y este libro recoge la vida de mujeres en el sur andino, y el cómic, especialmente porque es el que he revisado todo, recoge la historia de 5 mujeres, que es Virginia Pinares Ochoa, Elsa Merma Jawa, Leonela Labra Panaja y Miluz Quispe Tuiro, Yoconda Vaca Vargas. 5 mujeres. Y a mí lo que me parece interesante, porque La Oruga está, como tú ya sabes, y como te he enviado los episodios que vamos a sacar en esta nueva temporada, dedicada en este caso a violencia de género, ¿no? Y leyendo estas historias, Rocío, lo que sí me parece sumamente interesante es que de alguna manera lo que nos llama a mirar las historias de estas mujeres, no solamente enmarcadas dentro de la violencia del conflicto armado interno, sino que hay violencias previas, ¿no? Son violencias que, digamos, están atravesadas por racismo, el Estado, la presencia del Estado en la vida de estas mujeres, es una violencia de clase, etnicidad, es la ubicación geográfica, ¿no? El hecho de pertenecer a una zona determinada hoy en día, ¿no? Entonces, me gustaría saber cómo, digamos, se da esta transición, ¿no? Desde el conflicto, previamente el conflicto armado interno y hoy, ¿cómo se configuran estas violencias? Bueno, gracias Rosa por la invitación a La Oruga. Sobre el libro quería comentar un poco, ¿no? El cómic es una, digamos, traducción a imágenes de testimonios de mujeres del sur andino, específicamente del llamado corredor minero, ¿no? Entonces son mujeres de Cotabambas, de Chumbivilcas, de Espinar, de Grau, en Apurímac, que nos narran sus historias, pero sus historias están vinculadas con todas las historias del Perú, ¿no? Entonces, en ese sentido, son mujeres que también han atravesado el conflicto armado, ¿no? Por ejemplo, la primera historia, que es la historia de la señora Virginia Pinares. Virginia Pinares es una defensora de la naturaleza en estos momentos de la zona de Áquira, Cotabambas, pero ella cuando era joven vivió en los años 80 y 90 y pasó por situaciones bien difíciles, incluyendo situaciones en que Sendero Luminoso entró al pueblo de Áquira y mató a unos cooperantes italianos, creo, o belgas, no sé. Y después también en un segundo momento cuando entran las Fuerzas Armadas y a ella la acusan y la llevan a la plaza y prácticamente le dicen que se arrodille, o sea, ya digamos, iban a no sé si a matarla, pero por lo menos a golpearla, ¿no? Entonces, en esas circunstancias, los vecinos dicen, no, la señora Virginia no es terrorista, la señora Virginia no, y los vecinos la salvan, ¿no? Áquira es un pueblo antiguo, muy antiguo, que en verdad, digamos, casi desde la época de la conquista, y tiene una iglesia, siendo un pueblo chiquito, tiene una iglesia monumental, increíblemente gigante. Y fue en el atrio de esta iglesia que donde sucedió todo esto, ¿no? Y bueno, entonces uno podría pensar, entonces la señora Virginia, con todo lo que pasó,
pues se dedicó a su casa, a su agricultura, a su terreno y a criar a sus hijos, pero no, porque ella participaba activamente de la vida de la comunidad, formaba parte del vaso de leche, formaba parte del comedor popular y estuvo muy capacitada por el CEDEP. Y bueno, ella decide también establecer un diálogo con la empresa, con la empresa minera que es Hadwe. Y ahí entonces ellos plantean una serie de reclamos y ella se convierte, la eligen y ella se presenta como regidora de la municipalidad de Áquira y finalmente sale de regidora. Y con esa experiencia después ella forma parte del Frente de Defensa de la zona de Cotabambas y después se presenta de candidata al Congreso por el Frente Amplio, pero bueno, no ganó, perdió, ¿no? Pero digamos, o sea, todo esto es una trayectoria política muy importante que, digamos, empieza a partir de todo lo que ella sufrió en la época del conflicto armado, ¿no? Y en lugar ella de, digamos, meterse en su caracol, lo que hace más bien es salir a la comunidad y tratar de plantear propuestas políticas, en el mejor sentido del término, para poder defender los derechos de los comuneros y las comuneras. Ahora, me imagino que para ella también debió ser difícil en un momento dado romper con estas, digamos, inequidades dentro de la propia comunidad, ¿no? Como de su rol como mujer, ¿no? Porque no es fácil. No, de hecho, todas las entrevistadas se quejan de eso, ¿no? Que es muy difícil dentro de la propia comunidad o dentro de los propios espacios en los que ellas activan, poder, digamos, ser respetadas por los varones. Porque, por ejemplo, ¿no? O sea, en los espacios más de mujeres, tipo vaso de leche, bueno, no hay tanto problema porque todas son mujeres, ellas comienzan a ver el caso de las otras señoras, de sus hijitos. Además, disculpa interrumpirte, además porque hablamos del vaso de leche y hablamos de un espacio en que se dice, digamos, es la cocina, el espacio por naturaleza de la mujer, ¿no? Entonces es como que, bueno, ahí no vamos a disputarle este espacio, no vamos a disputar nada, ¿no? Pero en el espacio de la política es un poquito más compleja las relaciones. No, en el espacio, por ejemplo, de los frentes de defensa, ¿no? Y ahí sí, digamos, ellas han tenido que hacer un esfuerzo triple incluso, porque no solamente se enfrentan a los estereotipos machistas, ¿no? De este patriarcado, digamos, rural, sino también porque no tienen tanto acceso como los varones a la educación y por lo tanto muchas de ellas son monolingües, ¿no? O sea, por ejemplo, en el libro que es, digamos, la producción posterior al cómic, hemos publicado 9 testimonios de 9 mujeres. Y 2 testimonios son recogidos en quechua, ¿no? Son dirigentes también. Y también son mujeres que les ha costado mucho trabajo salir adelante precisamente porque son quechohablantes monolingües, ¿no? Y más bien una de ellas es bien interesante, ¿no? Porque una de ellas comenta que un capacitador del Centro Bartolomé de las Casas le decía en quechua, si tú no tienes por qué quedarte callada, tú habla en quechua, habla. Y ellos tienen la obligación de traer a un traductor. Y no, tú por eso no te tienes que quedar callada. Entonces ella misma dice, no, entonces yo hablo en quechua, yo hablo en mi quechua también, ¿no? Y bueno, si me quieren escuchar, van a tener que traer a alguien que me traduzca, ¿no? Entonces, bueno, la señora Virginia, Yoconda, Leonela, Miluz y Elsa Merma, que es una gran lideresa de la zona de Espinar, todas son quechohablantes. Todas son quechohablantes. De hecho, cuando presentamos el libro del cómic en el CBC en Cusco, pues después yo me fui a cenar algo con ellas, ¿no? Y fue bien interesante porque yo estaba fuera de la conversación, porque ellas estaban hablando en quechua entre ellas. Y por ejemplo, ahí una Virginia me dijo, ay, esta chica Miluz, qué bien que habla su quechua. Y claro, o sea, fluía totalmente, ¿no? Y Leonela también habla en quechua.
Pero claro, estamos hablando de Miluz y Leonela, que son dos jóvenes que han ingresado a la universidad, ¿no? O sea, que tienen una educación superior, o sea, en comparación, o sea, que han pasado por la educación superior y que es privilegiada en comparación con las otras mujeres que muchas veces han llegado a tercero de primaria. Pero aún así reivindican el idioma, ¿no? Y son muy conscientes de que es parte de una tradición de su gente y que también lo hablan, ¿no? Entonces, es lo que me gusta de las historias que has recogido. Porque no solamente son mujeres, digamos, hay un tema generacional muy, muy bonito, ¿no? Son estas mujeres, digamos, más curtidas en la lucha y que tú dices han pasado por el conflicto armado interno, pero al mismo tiempo son estas chicas que se están formando, jóvenes universitarias que están aprendiendo dentro de los centros federados y de la organización universitaria, ¿no? Entonces, pero al mismo tiempo hay cosas que tú dices y te juro que no he podido no recordar mis primeras lecturas en San Marcos y este texto de Marisol de la Cadena, las mujeres son más indias, ¿no? Y es esta trenza que parece inquebrantable de que es la etnicidad, es el idioma, ¿no? Es esa condición indígena, ¿no? De la mujer y que está vigente, ¿no? Pero que de alguna manera siento a veces, y corrígeme si me equivoco, porque puedo estar volando, es que el conflicto armado interno también resquebraja ciertas estructuras dentro de la comunidad, ¿no? Entonces, hubieron roles de mujeres que también fungieron un papel muy importante dentro de los comités de autodefensa, que digamos es un espacio que se podría considerar el del hombre, ¿no? El que ostenta las armas, ¿no? Entonces hay digamos, estas mujeres que se levantan porque en realidad también los hombres eran o reclutados, ¿no? O morían. Entonces eran como que ellas tenían que asumir, quieran o no, un papel y un rol digamos, durante el conflicto armado. No, sí. De hecho, hay fotos que están en Yuyanapac, por ejemplo, de mujeres armadas, ¿no? O sea, de las rondas, de los comités de autodefensa, digamos, de la zona más brava, que era la zona del Braem, ¿no? Y sí, las mujeres participaban en muchas actividades precisamente por lo que tú comentas, ¿no? Bueno, siempre en el conflicto armado, y ya regresando, digamos, al tema del conflicto armado, las mujeres han tenido una participación muy importante, ¿no? O sea, en primer lugar, creo yo que como defensoras de derechos humanos, porque eran los hijos los que desaparecían, los esposos los que desaparecían, los hermanos los que desaparecían, y era como la labor de la mujer buscar justicia. Exacto. Mamá Angélica, ahí la tienes, tocando la puerta de los cuarteles. Mamá Angélica, mamá de Lina García, mamá Lidia Flores, que la historia de mamá Lidia Flores es tremenda, ¿eh? Porque ella... su marido desapareció y ella estaba con un bebito recién nacido y le avisan de que habían encontrado las ropas del esposo, ¿no? En una cueva. Entonces ella se va a la cueva y encuentra los restos, ¿no? Y entonces regresa, va a la fiscalía y va donde el fiscal y le dice, mi esposo está en esa cueva, mi esposo tienen que ir. Y ellos le dicen, no tenemos posibilidades, no podemos ir, no tenemos dinero, no tenemos infraestructura para ir, no podemos recoger. Y entonces ella va, o sea, ella lo que hace es que se va al mercado, se compra un costal de arroz, se va a la cueva, recoge todo y se lo lleva al fiscal y se lo tira en el escritorio. Y le dice, acá está mi marido. Fuerte, ¿no? Esa historia la contó, la ha narrado varias veces, pero yo se la he escuchado la última vez hace 2 años cuando una profesora francesa, Anouk Guiné, hizo un seminario e invitó a todas las mamás de ANFACEP para que den sus testimonios. Y claro, yo había escuchado ya el testimonio de mamá Angélica, de mamá Adelina, de varias, ¿no? Pero el de mamá Lidia me dejó sobrecogida, porque imagínate, era una mujer jovencísima, ¿no? Con el niño a cuestas, o sea, en la ya, ¿no? Y yendo a hacer eso y llevarle al fiscal. O sea, imagínate qué fuerza esta mujer de ir y decirle, mire, acá está mi marido. Wow, o sea, tremendo. Y creo que las mujeres también, fueron víctimas, por supuesto. Hay una altísima cantidad de mujeres violadas durante el conflicto armado. De hecho, la Comisión de la Verdad, en su informe final, registra 500 casos. Hoy en día, en el registro único de víctimas, hay 7.200 casos de violencia sexual y violación sexual registrados. Un 98% de mujeres, 2% de varones, ¿no? Entonces,
estamos hablando de 7.500 casos. Imagínate que las mujeres andinas son bien pudorosas y no quieren contar que han sido violadas. O sea, las que han ido es porque realmente están empoderadas o han ido acompañadas de organizaciones de mujeres, etcétera. ¿Cuántos casos habrán que no sabemos? Como el de nuestra niña, una niña peruana, ¿no? Claro. El episodio que te pasé para escuchar, Sí, que va a salir junto con, digamos, esta conversa contigo, ¿no? Es trágico, ¿no? Claro, es tremendo. Es la pobreza, Rocío, ¿no? Es esa vida que parece no tiene valor, ¿no? Es esta historia que comienza de una manera tan trágica, son hermanos que han muerto y queda ella, y que te juro que cuando la escuché yo también, obviamente uno tiene que escuchar las historias que produce, no pude evitar no pensar en algo similar que me pasó y algo similar que escuché cuando estuve en Uchurajay hace ya un tiempo en trabajo de campo. Y el último día en que yo regresaba ya a la ciudad de Lima, una de las alumnas con la que me había pegado mucho durante el trabajo de campo que tuve allí, que era linda porque me ayudaba a subir y a bajar las piedras y todo, porque caminaba, porque andaba con un tobillo medio malito. Entonces, al final, la niña lloraba y yo le pregunté, ¿qué tienes? Y me contó que su hermanito había fallecido, que su madre había atravesado toda la noche caminando desde la comunidad a Uchurajay a la posta médica, pero el niño había llegado muerto. Y eso me partió el corazón porque la niña era jovencita, tendría 12 años, 13 años. Pero el profesor me dijo, no se preocupe, profesora, son muchos más, ella tiene más hermanitos. Ay, Dios. ¿Entiendes? Entonces la vida no vale nada. Exacto. Es esa idea de que, por eso te digo, este racismo es un racismo el tradicional que conocemos, pero también es esta cosa de que los andinos, ¿no? Y esa relación del Estado también con la gente en la sierra cuando envía médicos, porque también presencié la llegada de un equipo del Ministerio de Salud para darle una charla a los pobladores de Uchurajay, y la forma en cómo les hablaban y cómo se dirigían es de verdad, claro, eran ignorantes, claro. Era esa cosa de lo sucio, ¿no? Esta cosa de que ustedes, la falta de higiene, era esta cosa, pero dicho de esta manera no tan fuerte, ¿no? Es una violencia no solamente, digamos, racista, sino también muy, muy, muy al cuerpo, ¿no? Y a la forma en cómo tú, digamos, te vistes, ¿no? Es de verdad sumamente triste, ¿no? Y es el Estado tratando a sus ciudadanos. Es que justo cuando nosotros hablamos de violencia de género, en términos generales, las personas siempre están diciendo, ay, el marido, ¿no? Ay, el novio, ay, el exnovio, ay. Entonces se está pensando que es una especie de violencia privada. No, violencia de género es también cuando se producen feminicidios no íntimos, es decir, cuando el perpetrador no conoce a la víctima y la mata por algún motivo, y la mata por el hecho de ser mujer. Pero también hay una violencia que es la violencia institucional del Estado. Es una violencia de género. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el Estado y el patriarcado están íntimamente vinculados. Y no hay, bueno, como antropóloga lo sabes, o sea, todo inicio de un Estado prístino, hablemos de Caral, por ejemplo, se organiza y se establece a partir de fratrías de varones, ¿no? Ahora, todo eso, por supuesto, digamos, empeoró con la conquista, porque con la conquista llega una cultura que es la cultura del machismo hispano, marcada también, obviamente, por los 800 años de invasión árabe, y viene una cultura de la violación sexual, o sea, un patriarcado que se organiza a partir de la violencia sexual. Eso lo dice Rita Segato en su famoso libro Estructuras Elementales de la Violencia, y ella habla de que antes en nuestros países había una especie de patriarcado de baja intensidad o algo así, y llega más bien este patriarcado súper ultra violento que además feminiza al indígena, ¿no? Y lo que sucede hoy en día es que esa feminización del indígena se ha convertido también en una especie de subalternización del indígena como si fuera un menor. Y como dice Willy Nugent en su famoso libro El orden tutelar, ¿no? El Estado peruano piensa que los demás somos sus subalternos, que los ciudadanos no son ciudadanos, que además en la sierra hay una ciudadanía de segundo orden, ¿no? Una ciudadanía que debe de ser tutelada. Por eso
Dina Boluarte sale en sus conferencias de prensa a decir que ella es la madre de todos los peruanos. Bueno, y el ministro Quero llama de ratas. Exacto. Y han llamado también a los ciudadanos de segunda y perros del hortelano, ¿no? Exacto. Entonces, digamos, todo esto es un discurso que emana del Estado también, ¿no? O sea, que ella diga yo soy la madre de todos los peruanos, eso implica que hay una mirada totalmente digamos, de conmiseración, una especie de matriarca que quiere proteger desde una perspectiva no ciudadana, no, digamos, no ha pasado por ella la modernidad. Estamos en una especie, o sea, ella tiene una mentalidad premoderna en el sentido de la ciudadanía, o sea, no una ciudadanía que reconoce como tal, sino una ciudadanía que siempre va a ser dependiente de programas sociales, por ejemplo, ¿no? Como los que dirige el MIDIS, ¿no? Entonces, ella se siente mucho más cómoda con estos peruanos y peruanas que dependen de los programas sociales en lugar de sentirse y no se siente nada cómoda con los peruanos que salen a decirle, ¿sabes qué? Yo no te quiero a ti porque yo he votado y yo quiero mi voto y reclamo mi voto y tú eres una traidora, ¿no? Entonces, ahí hay toda una configuración muy compleja que no solamente es racismo, sino que también es colonialidad del poder, ¿no? Lo que decía Aníbal Quijano, es decir, seguir percibiéndonos todos en este mundo de los subalternos, de los dependientes, de pedir favor a la autoridad, cuando la autoridad está ahí para rendirnos cuentas a nosotros. Mira, paréntesis, cuando estuve en el Congreso, me di cuenta de que el Congreso parece la corte de Luis XIV. O sea, todos los ujieres, los trabajadores, las personas que están ahí dentro del, por ejemplo, dentro del recinto, ¿no? Dentro del hemiciclo, se comportan con los congresistas como si fueran condes, duques o aristócratas, ¿no? O sea, hay una relación horrible, horrible. Es más, o sea, hay un baño de mujeres para congresistas que prácticamente nadie lo usaba porque, o sea, las que íbamos en esa época éramos poquísimas porque estábamos en plena pandemia y las trabajadoras del Congreso no podían usar ese baño, no podían. O sea, es más, una vez yo vi una trabajadora del Congreso que se sintió súper avergonzada porque yo entré al baño y dije, ¿pero por qué te sientes mal? No, hasta luego, congresista, y se fue corriendo. Porque era como, ¿cómo podemos hacer una vida democrática si las maneras de entender el Estado siguen siendo maneras del virreinato? Así es. Es que es un nivel de desprecio, es un nivel de pensar, como tú dices, al otro como un menor de edad, que de alguna manera también estereotipas, estigmatizas, ¿no? Es esta cosa de que a la altura piensan menos, ¿no? Como cierto político dijo, ¿no? Entonces, al mismo tiempo yo sí creo que lamentablemente eso hace que olvides que hubieron también procesos históricos, políticos y luchas desde las bases, donde las vicarías en el caso Puno y Apurímac jugaron un rol importantísimo, ¿no? En la organización, digamos, de ciudadanos, ¿no? Es que esa idea de ciudadanía es como que se hace muy difícil trasladarla hacia los otros, ¿no? Entonces, es bien complicado construir ciudadanía, construir nación, ¿no? Y bajo, digamos, esta mirada que hay, ¿no? Es una mirada que desprecia al otro, ¿no? O sea, ve la alteridad como un ser insignificante que está por debajo tuyo, con una mirada vertical verdaderamente de vergüenza, ¿no? Entonces, lo que opino es que la manera de reivindicar ciudadanía es lo que están haciendo las compañeras del sur andino, ¿no? Las compañeras del corredor minero. O sea, están saliendo a poner, ¿qué? El cuerpo. Y ahí, con todo esto que estamos viendo, esta mirada que hay, digamos, de desprecio, esta mirada de mirar hacia el otro, nuestro conciudadano, de esa manera, digamos, es que cuando estaba leyendo el cómic y estaba leyendo justamente el testimonio de esta jovencita que es Leonela, y en el cómic hay una pregunta que me parece brutal y me parece interesantísima, porque ella dice, ¿cómo una persona que vive tanta desigualdad puede siquiera soñar en poder estudiar en una universidad? Y esa pregunta no va solamente al estudio de una universidad, ¿no? Son espacios, ¿no? Es acceder a una curul, ¿no? No es la campesina bruta,
que viene, no sabe ni vestirse, no sabe ni hablar, ¿no? Es esa cosa horrible. Y eso es lo que me hace pensar en algo que por lo menos lo escucho siempre en redes, eso de resentir, que alguna vez me dijo Carlos Iván, no está mal. O sea, resentir no es un pecado. O sea, ante tanta desigualdad, ante tanto golpe, ante tanto menosprecio, ante tanta estigmatización, la terruca, ¿no? Es el resentir es legítimo, Rocío. Sí, justo. Tú sabes que hay un grupo de chicas que son feministas que se llaman las resentidas. O sea, es un giro, ¿no? Y darle la vuelta. Son precisamente chicas de provincia, del sur andino, ¿no? Y de verdad, algo que a mí me parece terrible y que es una soberbia del limeño, ¿no? También es pensarse, o sea, estas élites, las élites de este país que son, digamos, las que van a los colegios privados en Lima y a las universidades privadas y que tienen esta formación tan burbuja, no tienen ni la menor idea de lo que implica las posibilidades múltiples de tener un diálogo horizontal con las personas de todo el Perú, ¿no? Porque en ese diálogo horizontal en ese diálogo horizontal que uno va aprendiendo, ¿no? Mira, una de las cosas que a mí me habían enseñado siempre de chica era que tú tienes que ir a la universidad, ¿no? Mi papá era profesor universitario, entonces la universidad, yo desde que estaba en el colegio iba así a la universidad, yo decía, ¡ay, qué linda la universidad!, ¿no? Entonces, o sea, después cuando ingresé dije, no, pero entonces ya tengo que terminar mi carrera, terminar mi maestría, terminar mi doctorado, o sea, toda la carrera universitaria, ¿no? Y al final me di cuenta, a estas alturas de mi vida, que una de las personas que más me enseñó en mi vida ética, y no solo ética, sino también resistencia, estrategia de resistencia, ha sido la señora Máxima Acuña de Chaupe, que nunca ha ido al colegio y que no sabe leer. Yo le escribí un poema hace tiempo, se lo puse así en un cuadrito, se lo regalé con su foto y se lo leí, ¿no? Y me dio mucha pena que ella no podía leer el poema, ¿no? Y después decía yo, ¿cómo puede ser, no? O sea, yo misma me veo un poco desde afuera, ¿no? Esta mujer letrada, con un PhD, ¿no? Que además escribo poesía desde que era muy chica, ¿no? O sea, estoy muy vinculada con la letra. No me percibo a mí misma sin la letra, sin el libro, ¿no? Y cómo este vínculo, ¿no? con la señora Máxima, que ella está vinculada ¿con qué? Con la naturaleza, está vinculada, lo que más le gusta hacer en la vida ahorita es sus artesanías de tejido con telar a la cintura, y ahí ella está aprendiendo y comienza a poner Máxima en sus tejidos y comienza a poner conga, ¿no? en sus tejidos, y es realmente maravilloso eso, ¿no? Y no sé, o sea, de verdad hay que ponernos a pensar y a reflexionar. Yo sí creo en la educación como una forma de empoderar a las mujeres, porque realmente nos reconocemos, y sin duda, o sea, de hecho la señora Máxima no habrá ido al colegio, pero también ha estado en cursos de capacitación, etcétera, que le han dado la posibilidad también de tener estrategias diversas para poder hacer la defensa de su territorio, como lo hizo en la zona de Tragadero Grande, ¿no? Entonces, o sea, si los maestros nos están escuchando y las maestras nos están escuchando, yo creo que un tema fundamental no es que nosotros nos sintamos por encima de, sino más bien lo que hay que hacer es plantear un diálogo horizontal y tratar de aprender de aquellas personas que ustedes creen que no se puede aprender, porque en verdad son las que nos van a dar las mejores lecciones de nuestra vida. Y son mujeres que han pasado por mucho, ¿no? En el caso de las mujeres que retratan, que de alguna manera recoges el testimonio en este libro, ¿no? Sí, por ejemplo, el caso de mi luz es un caso también que me gusta mucho porque, mira, en las antípodas de lo que yo soy, mi luz es israelita del Nuevo Pacto Universal. Exacto, a eso voy. Son historias complejas, son mujeres que se mueven en espacios diversos, ¿no? Son historias de vida de verdad que tú dices, ¿cómo se conectan? Sí, exacto. Y ella, mira, una cosa que pasa es que en Cotabambas la gente termina el colegio y entonces, ¿cuál es su futuro? Trabajar en la mina. Entonces, cuando ella terminó el colegio, ella dijo, yo quiero estudiar en la universidad ingeniería en minas porque quiero trabajar en la mina, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Entra a la universidad, se va al Cusco,
Bueno, y en el segundo año tenía un enamorado, pues sale embarazada. Cuando sale embarazada, dice, no, mejor me regreso a Cotabambas para tener a mi hijito. Se regresa a Cotabambas, y en Cotabambas ya cuando tiene su niño y comienza a hacer todo el recorrido de las mujeres con niños pobres, ¿no? O sea, vaso de leche, comedor popular, juntos, todo eso, ¿no? Comienza a darse cuenta de que los niños estaban, o sea, en una situación, digamos, de anemia. Comienza a preguntarle a las mamás y resulta que tenían metales pesados. Los niños así chiquititos, ¿no? Entonces ella comienza a averiguar más y comienza a entender de que en realidad la única manera de poder sobresalir, de poder, digamos, salir adelante en el ámbito de su comunidad en Cotabambas era a partir de la agricultura y de la defensa del agua, ¿no? Y entonces se comienza a conectar con la comunidad de su mamá, que quedaba en una zona más baja, y a donde llegaba el agua mucho más contaminada. Entonces comienza, ella como ya tenía pues estudios universitarios, comienza a tratar de entender, además está metida en internet, o sea, totalmente full redes sociales. Todas las herramientas. Sí, entonces es ella que ingresa y comienza a, digamos, a tener una participación importante en el Frente de Defensa de Mujeres de Cotabamba, después en el Frente de Cotabamba, y en fin, ahorita está entre la juventud de Cotabamba, ella, de Cotabambas, y quiere, o sea, también entrar en el ámbito de la municipalidad, etcétera, ¿no? Y ahora ella cambió de carrera y ahora está estudiando psicología para ayudar a las demás personas. Eso es lo que, y ahora sí me has dado como que el pie para el cierre de nuestra conversa, porque de alguna manera, conversando con muchas de las personas que han pasado por el proceso de violencia del conflicto armado interno, ¿no? Uno ha visto de cómo estos procesos marcaron de tal manera sus vidas y el derrotero, que muchos se hicieron psicólogas, antropólogos, abogados, para defender a muchos abogados, para defender su entorno y a otras personas que pasaron por lo mismo y que, digamos, lo han sufrido como ellos, ¿no? A ti personalmente, Rocío, porque tú yo sé que eres abogada, pero luego has entrado, por eso te digo, a mí me hubiera gustado leer entre todo, también antropóloga y todo, ¿no? Tu derrotero es interesante y yo creo que está marcado mucho por también tu país, ¿no? Sí, sin duda alguna. Mira, lo que pasa es que yo al principio quise estudiar antropología, pero cuando yo salí de la universidad, mi papá era profesor en la Universidad de Lima. Y entonces, yo quería ingresar a la Católica, ¿no? Y bueno, no ingresé, o sea, me presenté en marzo y no ingresé. Entonces mi papá aprovechó el pánico y dijo, no, te presentas a la de Lima. Y le dije, no, yo me quiero presentar en agosto a la Católica. No, me dijo, no, porque ya en la Católica yo no te voy a poder pagar la universidad, porque en la de Lima vas a tener beca. Y fue verdad, o sea, en la de Lima tenía beca completa. Entonces, ¿qué podía estudiar en la de Lima? Habían las carreras de ingeniería y 2 carreras digamos, de letras, ¿no? Que era comunicaciones y derecho. Entonces dije, derecho. Y estudié derecho por ese motivo, ¿no? Pero cuando yo termino derecho en la de Lima, yo me voy un año a trabajar mi tesis de licenciatura, que fue sobre rondas campesinas. Entonces ahí es que mi vida cambió, porque, o sea, yo era bien joven, de verdad. Yo terminé la universidad a los 21 años, tenía 22 años y ya estaba trabajando en Chota, en Bambamarca, en Hualgayoc, yendo para aquí y por allá. Y conversando con las mujeres ronderas, que también siempre tenía esa cosa por el tema de reivindicación de los derechos de la mujer, ¿no? Entonces, eso me marcó a mí profundamente, ¿no? Claro, yo en paralelo había estudiado literatura en San Marcos. Y claro, ahí no me pudieron decir nada, porque yo dije, no, yo me presento a San Marcos porque, bueno, San Marcos es una universidad pública, ¿no? Ya nadie me tenía que pagar la universidad. Pero en ese trabajo paralelo, o sea, había como un espacio, digamos, en que me interesaba a mí más, de verdad, el ámbito de la antropología. O sea, de hecho, he leído mucha antropología en mi vida. O sea, me siento muy cómoda en ese ámbito. Quizás no manejo, obvio, las metodologías de... No, pero yo creo que haces bastante etnografía y bastante o sea, trabajo de campo. De aprender, o sea, de verdad, o sea, yo nunca he llevado un curso de etnografía, pero me metí a todos los tutoriales de internet, etcétera, para ver cómo hacer etnografías. Y otra cosa es que sí, desde muy joven, cuando estudiaba literatura, mi tema de interés eran los testimonios,
¿no? Conocí a Ricardo Valderrama y a Carmen Escalante, que me dieron una charla. Yo me matriculé en una charla, de una capacitación para recoger testimonios, y yo me quedé fascinada con Gregorio Condori Mamani. Me quedé fascinada, de verdad, me pareció una cosa rara, diferente. Era algo como, o sea, era literatura, pero era antropología al mismo tiempo, ¿no? Era una cosa rara, ¿no? Y bueno, después de tantos años, fíjate, después más de 40 años que llevé ese taller, he podido recoger estos testimonios, ¿no? Con mucho cariño y también, digamos, respetando mucho el castellano, el quechuañol, digamos, de las mujeres que recogió los testimonios, respetando mucho lo que ellas me han querido decir, lo que no han querido decir también. Todos los testimonios han sido verificados. Ellas son también autoras del libro. Y bueno, ojalá que... Bueno, el libro ahorita sacaron unos cuantos ejemplares y ahorita ya van a sacar una edición más grande, ¿no? Pero bueno, vamos a ver si se puede presentar en el Cusco. Aun cuando no esté yo presente, sí sería importante que estén las propias mujeres, ¿no? Que son las que están dando unos testimonios pero maravillosos, ¿no? De hecho, por ejemplo, ahí, el de la viuda de Alberto Roque, la señora Victoria Mío, es increíble realmente. Es un testimonio que ella está dando en quechua. Y después también el testimonio, hay varios que me llaman la atención. Hay el testimonio de una señora, de Clara Tinoco, que es de Velille, que me habla de género, así. Entonces, no, esos testimonios realmente son lindos y les agradezco a todas y cada una de las mujeres que tuvieron la confianza de conversarme y contarme sus historias, y en verdad en varios momentos hemos llorado también, ¿eh? Sí, no, son historias preciosas, son testimonios maravillosos. Rocío, de verdad te felicito por este trabajo precioso que ha publicado el Centro Bartolomé de las Casas, que es Defensoras de la Naturaleza, Historias de Vida del Sur Andino, porque son historias... Y a Chaguate Editores también, las dos. Y son historias que de alguna manera, una historia es este país. Cada mujer de estas que nos cuenta, que nos abre su vida, es el país. Entonces, cuando te digan a quienes nos escuchan que Puno no es el Perú, Puno es el Perú. Cada mujer, cada habitante de este país es el país, ¿no? Entonces, nos narran historias sumamente complejas, sumamente ricas, y son historias de lucha. Sí. Por eso te agradezco muchísimo, Rocío. Encantada. La producción está lindo y el cómic está perfecto para las escuelas. Sí, no, el cómic ha sido pensado precisamente para difusión en los colegios, en las escuelas, en el campo, ¿no? Porque digamos, bueno, es mi primera vez que escribo un cómic, dicho sea de paso. La ilustración es bella. Las ilustraciones son muy lindas de ese chico Samayoa. Están preciosas. Juvenal. Y claro, o sea, es bien difícil escoger fragmentos de historias que son tan complejas en su estructura total, ¿no? Bueno, es como nosotros haciendo el podcast. Hemos tenido conversaciones de medio año y año con algunas personas, y es elegir ellos. Bueno, en realidad porque es algo colaborativo también. Hoy en día no haces tú escribiendo desde un espacio, no. Son historias en donde ellos también te dicen, no, yo lo quiero así. Entonces, me parece sumamente valiosísimo, Rocío. Felicitaciones, gracias. La Oruga te agradece muchísimo esta conversación. Muchas gracias a ustedes, de verdad. Y bueno, saludos a todos los que están escuchando estos podcasts, y que siga la Oruga caminando por el mundo. Gracias, Rocío. Muchas gracias. Esta conversación fue posible gracias al apoyo de la Embajada Alemana en el Perú. La Oruga es un podcast del Instituto de Estudios Peruanos. Escúchanos en Spotify y nuestras redes, y visita nuestro archivo digital de memoria en laoruga.pe.